Los equipos directivos, personal de administración podrán volver a los centros educativos a partir del próximo lunes 18 de mayo. La consejera de Educación del Principado, Carmen Suárez, mantuvo ayer reuniones con los comités de dirección de infantil, primaria y secundaria para tratar sobre la reapertura de las escuelas, colegios e institutos y la puesta en marcha de los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección. No obstante, no está claro todavía que el próximo 25 de mayo los alumnos de infantil y de segundo de bachillerato vuelvan a los centros educativos. En principio, los territorios que el 25 de mayo entren en la fase 2 de la desescalada tendrían que abrir los centros educativos a diversos colectivos, menores de 6 años, alumnos que necesiten refuerzo y estudiantes de los últimos cursos de la etapa, especialmente ESO, formación profesional y bachillerato. Posiblemente esta semana, el próximo jueves, el día 14, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, pueda reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. El objetivo de este encuentro es que en el inicio del curso escolar se cumplan las recomendaciones que ya ha trasladado el Ministerio de Sanidad y que fundamentalmente se basan en que se mantengan 2 metros de separación en los centros educativos. Esta medida se considera necesaria mientras no existan otros métodos más efectivos de la prevención de contagios, como pueda ser una vacuna. Celaá ya apuntó recientemente que en estas condiciones las aulas tendrían que reducir el número de alumnos el próximo curso a un máximo de 15. La consejera de Educación asturiana señalaba también hace unos días ante el grupo de trabajo creado en la Junta General del Principado para evaluar la situación del coronavirus que la intención de su departamento es que el próximo curso escolar se inicie en septiembre de forma presencial con carácter general, para lo cual se estudia ya establecer rotaciones de alumnos en las aulas y que además están estudiando diferentes escenarios, uno de los cuales puede ser apostar por una educación que combine la vía telemática y la presencial, que podría contar con turnos rotatorios, una cuestión que en cualquier caso se deberá acordar todavía con los centros educativos. Hoy abordamos asuntos relacionados con la educación. Participan en Asturias al Día Cristóbal Puente, de la Federación de Educación de UGT en Asturias, Borja Llorente, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias, Gumersindo Rodríguez de AMPE y Tino Brugos de Suatea. Pues hoy queremos hablar de la desescalada educativa. Hace casi un mes, en concreto el 17 de abril, estaban con nosotros las mismas personas que hoy van a compartir opiniones en este espacio, en Asturias al Día. En aquella ocasión nos había quedado un par de asuntos sin tratar, lo que tiene que ver con la EBAU, con la prueba de acceso a la universidad y con la planificación del próximo curso. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de esos dos temas. Bueno, pues me gustaría empezar pidiendo su opinión sobre esta desescalada de la que estamos hablando, con esa fecha ya cercana del próximo 25 de mayo, esa posible vuelta a los coles, a las escuelas. Es posible esa vuelta con todas las garantías para alumnos y profesores. Gumer. Sí, buenos días. Vamos a ver, ya se ha apuntado algún problema. Es verdad que la situación sanitaria es muy complicada y es algo que parece que no se va a resolver sin duda en las próximas fechas, no en los próximos días, sino en los próximos meses o incluso en un año hasta que exista la vacuna. Por lo tanto, hay que ir acostumbrándose a convivir con el virus y hay que ir buscando soluciones. Por lo tanto, en primer lugar, hay que reconocer que desde antes, al menos, reconocemos la dificultad para aportar soluciones a una situación extraordinaria y para la que no ha habido guión. Y el único criterio que tiene que guiar las decisiones sobre el retorno a las aulas es el de la salud de la población escolar. Este es el criterio que se ha utilizado, por ejemplo, para suspender las oposiciones que deberían de haberse celebrado en junio. Sin embargo, como bien apuntabas en mi introducción, Roberto, las noticias que hemos ido conociendo en los últimos días sobre el calendario de final de curso ha sembrado la duda, el desconcierto y el miedo entre el profesorado y las familias, un miedo a un retorno precipitado a las aulas en pleno estado de alarma y a la exposición gratuita al contagio de la población escolar. Y digo que es una exposición gratuita porque la formación a distancia
está funcionando. El curso no ha sido suspendido, el calendario escolar ha continuado, alumnos y docentes han seguido trabajando desde el cierre de los centros en la modalidad de enseñanza a distancia, y una enseñanza a distancia que además fue habilitada con gran esfuerzo por el profesorado en muy poco tiempo y con sus propios recursos, es decir, sin apenas ayuda exterior y con sus propios equipos de ordenadores, conexiones ADSL, teléfono, etcétera, etcétera. Un gesto de compromiso y de solidaridad del profesorado que quiero remarcar y que yo creo que también la sociedad ha sabido apreciar. Y, por lo tanto, no tiene sentido forzar la vuelta a las aulas, y menos aún con la ocurrencia, que califico de tal, lo que no es una idea, sino una ocurrencia, de que se proponga precisamente el regreso o retorno a las aulas de los alumnos más vulnerables, los menos autónomos. Estoy hablando del alumnado infantil y de educación especial, con los que es imposible mantener las condiciones de higiene o seguir las recomendaciones de salud y de distanciamiento social. La verdad ha quedado al descubierto. La preocupación no es la educación, sino que el objetivo de esta propuesta es no es asegurar la formación de estos niños, sino favorecer la conciliación laboral de las familias. Pero ni la escuela es un parking de niños, ni los docentes son cuidadores, y para ante las soluciones asistenciales para favorecer la conciliación hay que trabajarlas desde otras instituciones y con otros profesionales. Tiene más sentido, en todo caso, el retorno a las aulas para actividades de refuerzo de aquel alumnado que de manera voluntaria quiere hacerlo en los cursos finales con acceso de titulación, precisamente para evitar que alguno de estos alumnos pudiera perder el curso dadas las dificultades de la llamada brecha digital. Pero el retorno, en todo caso, tiene que producirse, repito, en condiciones de seguridad y salud para toda la población. Tiene que haber instrucciones claras y precisas, que no ha habido, y tampoco se puede derivar toda la responsabilidad, como se está haciendo por parte de la administración educativa, a los equipos directivos, que a quienes se ha encargado la limpieza, la desinfección, la compra de material de protección personal, la organización de los espacios en los centros educativos, el comportamiento social que estamos viendo estos días, ayer mismo, el primer día de apertura más amplio, o en las salidas a pasear o a practicar deporte, no nos hacen ser muy optimistas, y pensamos que sin respetar distancias sociales y sin mascarillas en los centros educativos van a ser un poco de inquietud. Muy bien. Bueno, por lo tanto, no veis factible esa vuelta el próximo día 25 de mayo, ni siquiera para esos alumnos y alumnas de fin de ciclo de la ESO, de bachiller, de FP, sobre todo con esa prueba de la EBAU ahí el próximo mes, que marca, ya lo marcaba antes y lo seguirá marcando, el futuro de estos alumnos y alumnas. Gumer. Bueno, yo lo decía en mi intervención anterior, contraponía la propuesta, la ocurrencia del Ministerio de Educación, de que sean los alumnos de infantil y de educación especial los primeros que accedan a las aulas, aquellos alumnos menos autónomos y con los que es imposible mantener las condiciones de higiene, de salud y de distanciamiento social. Lo contraponía al hecho que podría haber sido más sosegado, una idea mejor, en el sentido de que se reanudaran actividades de refuerzo para aquel alumnado de más edad que está en los cursos finales con acceso a titulación, los que acabo de referir, cuarto de la ESO o segundo de bachillerato, precisamente para atender a los alumnos que están en riesgo de exclusión, en riesgo de perder el curso por los problemas de brecha digital, fundamentalmente, que sobre los que hemos hablado largo y tendido y que son de conocimiento de todo el mundo. En todo caso, dicho que tendría más sentido, también hay que reiterar algo que ya que ahora me apuro a decir otra vez, es decir, para que se incorporen los alumnos que sean y los profesores que sean, se necesitan condiciones de seguridad
y salud en los centros educativos se necesitan instrucciones claras y precisas que no ha habido. Se necesitan esos protocolos de seguridad y salud que ayer se enviaron a los centros educativos a última hora de la tarde o de la noche. Ya veis cómo ha sido todo, absolutamente improvisado y precipitado, sin negociación con los representantes de los trabajadores, unos protocolos en los que se anuncia ya que son los equipos directivos. La administración aquí no tiene ninguna responsabilidad, por lo que parece, que son los equipos directivos los que tienen que encargarse de la limpieza y desinfección de los centros, de la compra de material de protección personal sin recursos la mayor parte de las veces, porque los centros educativos su presupuesto es limitado, de organizar los espacios para acoger a los alumnos respetando las distancias de seguridad, de la habitabilidad de las aulas, pasillos, biblioteca, gimnasio, es una tarea muy complicada y de nuevo se arroja toda responsabilidad sobre el propio profesorado, que yo creo que Cristóbal antes lo apuntaba, ¿no? Proponer el retorno al trabajo de los profesores en condiciones de no seguridad laboral puede tener incluso implicaciones de índole con un reproche penal. Ya conocemos denuncias en otros ámbitos de la administración por esta razón, y yo creo que lo que debe ocurrir en este momento es que la administración se siente con los legítimos representantes de los trabajadores, que somos los sindicatos que estamos sentados en esta tertulia y que somos los mismos que formamos parte de la mesa sectorial, pero por alguna razón se niegan a hacerlo. Sin embargo, no han tenido dudas en reunirse con otros estamentos, incluidos sindicatos de la concertada y la patronal de la concertada o el comité de directores, que no son órganos de negociación, para avanzar en medidas que, pues supongo que mañana o pasado, cuando sea, como acostumbran a hacer, la administración pedirá una reunión con los sindicatos y nos comunicarán, dando por negociado lo que ya ha sido anunciado desde hace días y conocido. Esta no es la tónica de trabajo y yo creo que lo calificaré de enfado. El enfado en las organizaciones sindicales en este sentido va en aumento. Bueno, en cualquier caso, sobre todo pensando en los alumnos de esos ciclos tan complicados, ¿no?, de finales de ESO, bachillerato, EBAU, un mensaje de tranquilidad para ellos, Gumer. Sí, vamos a ver, la EBAU es un quebradero de cabeza, y lo es porque desde el principio se apostó porque fuera presencial. Más allá de discutir esta realidad, desde AMPE lo que nos preocupa, igual que en otros temas, es que exista una organización adecuada y que existan instrucciones claras y precisas, que en este momento no hay. La edad de los, como en tantas cosas, ¿no?, es la tónica general. No hay instrucciones claras y precisas, no se está contando con los expertos, y en el ámbito educativo los únicos expertos que yo conozco son los docentes, que son los que están dentro del aula, que son los que saben que las ratios que existen en las aulas son inasumibles en el momento actual, que los centros educativos tienen 400, 500 e incluso cerca de 1.000 alumnos, y esto requiere una organización y una planificación sosegada, pensada, no a base de ocurrencias, y que para ello tiene que contar, repito, con los expertos de verdad, que son los docentes, y me atrevo a decir que dentro de lo que es el personal sanitario, pues con la enfermera escolar. Hoy es el día de la enfermera escolar. Y bueno, pues SACHE es un sindicato que está federado con AMPE, que estamos demandando la asistencia de esta figura en los centros educativos, y sin duda sería de gran ayuda en este momento su asesoramiento. ¿Qué va a ocurrir con la BAU? Bueno, pues pensamos que parece, ¿no?, esto lo sabemos por la prensa, como todas las cosas, que se van a habilitar espacios muy abiertos, medidas de protección para los alumnos y docentes encargados, según se dice, pero no existe ninguna concreción. Y nos preocupa. Desde el punto de vista de la prueba en sí, ya se ha indicado por activa y por pasiva que se va a facilitar la optatividad e incluso los contenidos, de manera que el alumno tenga más flexibilidad para elegir. Si de manera ordinaria supera la EBAU el 92% del alumnado, como ocurrió el año pasado, este año sin duda no será la excepción.
Y esto es algo que hay que agradecer al trabajo y el compromiso de los propios alumnos, muchos de los cuales han pedido a sus profesores no solo repasar qué son las instrucciones que han recibido de la consejería o reforzar conocimiento, sino también avanzar materia, porque han calculado que el primer año de carrera van a necesitar esos conocimientos. Y cómo no, gracias al trabajo no me canso de decirlo, de diario de miles de profesores que no han escatimado horas en ingenio para sacar adelante una formación a distancia que no existía y que les ha puesto al límite. En el resto de etapas, nuevamente en la ESO, ¿no? En cuarto de la ESO, la repetición va a ser la excepción, pero esto no es ninguna novedad. Y no porque lo diga una orden ministerial que le ha enmendado la plana a la ley de educación y a los decretos leyes que regulan la promoción, la repetición o la titulación, una aberración legal en toda regla según los juristas, sino porque el hecho de que fuera excepcional ya era la tónica habitual en los años precedentes. La inmensa mayoría de los alumnos promocionan y titulan Asturias. Concretamente el 98% de alumnos en primaria, el 85% en secundaria y el 84% en bachillerato. Yo creo que alumnos y profesores ya lo veníamos haciendo bien y mejorar esas cifras se antoja difícil. Por lo tanto, si hay que lanzar algún mensaje de tranquilidad, es este. Muy bien, bueno, en muchos medios se da ya por segura esa reunión de la Conferencia Sectorial de Educación esta misma semana, el próximo día 14. Os quiero en este último tramo preguntar precisamente por cómo se está planificando el próximo curso. ¿Habéis hecho algunas referencias en vuestras intervenciones en el programa de hoy en torno a la combinación de clases online y presenciales que parece ha venido Gumer para quedarse? Es muy buena pregunta, Roberto. Eso nos gustaría saber a nosotros, cómo se está planificando el próximo curso. Los docentes, que somos los que tenemos que poner en marcha y trabajar en los centros educativos desde septiembre, desde que se inicie el curso, somos los grandes olvidados. No existe una interlocución, o la interlocución es muy pobre con los docentes, que son los encargados de llevar a cabo las medidas educativas que se propongan y que salgan. Pensamos que algo saldrá de esa conferencia sectorial que se va a celebrar el jueves entre el Ministerio y las comunidades autónomas. No sabemos exactamente qué postura va a llevar la consejera de Educación. Nos gustaría habérselo dicho en el seno, la oposición de AMPE, en el seno de la mesa sectorial, que a pesar de haber sido reiteradamente solicitada, no ha sido convocada, se ha negado a esta convocatoria. Esta interlocución muy pobre evidencia la toma de decisiones, la comunicación de las mismas en los medios de comunicación, y pasados unos días pues se reunía a los sindicatos en reuniones informativas en las que se nos decía qué es lo que se iba a hacer. Esto no es el ámbito negociador y el marco normativo legal que existe en el Principado de Asturias. Yo creo que no se puede ningunear la representatividad sindical y de los ámbitos legales de negociación. El gran debate parece haber quedado centrado en la enseñanza bimodal que se propone, es decir, compaginar clases presenciales a distancia, algo que desde antes ya hemos dicho que es imposible, excepto que se amplíen las plantillas, cosa que no va a pasar, dada la gravísima crisis económica que tenemos encima. Solo hay que pensar que la semana pasada se hizo la primera convocatoria de interinos, pasados 2 meses, 60 días prácticamente, desde el cierre de los centros educativos, y solo fueron convocadas 27 sustituciones del profesorado, teniendo en cuenta que cada mes se jubilan en torno a 30 docentes y que la plantilla es de 12.000. Los docentes asturianos debemos de ser los más sanos del conjunto del Estado, porque la gente no se pone enferma. También los docentes nos ponemos enfermos, ¿verdad? Estoy intentando ser irónico. Por lo tanto, no esperamos que haya inversiones, sino que lo que pretende la Administración es echar a las espaldas de los docentes un trabajo que implicará doblar la jornada laboral. Se pretende que los docentes tengan jornada lectiva en horario de mañana y seguir el resto del día atendiendo al resto del alumnado en una modalidad a distancia, por las tardes, desde su casa, desde su salón convertido en oficina, con su ordenador personal, su conexión ADSL. Es decir, yo creo que es una torpeza flagrante por parte de la Consejería si asume que esta es la realidad.
Desde antes lo que defendemos es que el curso en septiembre, y con las medidas de seguridad que reiteradamente hemos solicitado todas las organizaciones sindicales en este coloquio y donde lo tengamos que hacer, seguiremos en esa dinámica sin duda, y por supuesto antes, con todas esas medidas de seguridad, es que la vuelta a las aulas en septiembre se produzca de manera presencial para todo el alumnado. No cabe establecer turnos rotatorios para los alumnos porque existen problemas de organización de espacios, de ausencia de equidad, de acceso a medios digitales de enseñanza a distancia, que sin duda coartarían el derecho a la educación del alumnado, y nuestra propuesta es la más sensata, ¿no? La de llegar a toda la población escolar, a los centros educativos. ¿Cómo se asegura la docencia a partir de septiembre? Realizando test masivos a toda la población escolar. Esta es la opción más barata, como se acaba de hacer con los futbolistas, ¿verdad? Confinando al enfermo y no a la totalidad de la población escolar. Es la opción más barata porque es más barato que abordar la digitalización de los centros, abordar la digitalización de los contenidos curriculares, de la dotación de medios como tablets, ordenadores, conexión ADSL, tanto a alumnos como a profesores. Yo creo que debemos de reunirnos, debemos de tener este diálogo, con esta negociación con la Administración, si se nos quiere escuchar. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia en Asturias al Día. Gumer Rodríguez de AMPE, muchas gracias.